damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración detallada de las de las que te dejan dándole vueltas a la cabeza durante días. Sí, desde luego. Es un tema denso. Totalmente. Vamos a sumergirnos en un documento sumamente revelador, una investigación histórica titulada Soñando con la Reforma.pdf. Y bueno, la misión que tenemos hoy es desentrañar una época que definió el destino no ya de una persona, sino de toda una nación. Hablamos de El Salvador a principios de la década de los 60. Una época complicadísima. Madre mía, sí. Una época en la que la Guerra Fría estaba en su punto máximo de ebullición, llena de intervenciones diplomáticas en la sombra y de cómo la lucha por la autonomía universitaria acabó radicalizando a una generación entera. Tal para quienes nos escuchan hoy. Claro, adelante. Es importante. Puesto que el material fuente que vamos a analizar contiene eventos históricos y posturas políticas muy polarizadas en la sociedad, tanto de izquierdas como de derechas, hay que declarar explícitamente a la audiencia que nosotros no tomamos partido. Exacto, no respaldamos ninguna ideología. Eso es. Nuestro único propósito aquí es informar de forma imparcial sobre el contenido del documento. Queremos transmitir las ideas tal cual aparecen en el texto original, simplemente para entender el contexto histórico. No juzgamos, solo hacemos de espejo de la fuente. Una precisión súper necesaria, la verdad, porque la historia que tenemos entre manos está llena de aristas y tensiones constantes. Vale, vamos a desgranar esto. Vamos a ello. Para entender cómo El Salvador llegó a ese punto de ebullición tan extremo, el documento nos sitúa a finales de los años 50. En el poder está el presidente José María Lemus. Y leyendo el texto me llamaba la atención que Lemus no parece empezar siendo el arquetipo clásico de dictador implacable, ¿verdad? Al principio parece que hay cierta apertura, ¿no? Totalmente. Es decir, durante sus primeros años, Lemus permitió el regreso de exiliados políticos y derogó varias leyes represivas que, había heredado del gobierno anterior. Daba un poco la sensación de que el país se encaminaba hacia una transición suave, ¿no? Sí, daba esa impresión, pero el tablero de juego internacional cambió de forma drástica, y eso lo arrastró todo. Hubo dos factores monumentales. El primero fue una crisis económica pura y dura. El precio internacional del café, que, era el motor absoluto de la economía salvadoreña, se desplomó por completo. Claro. Y eso golpea directamente a la base de la sociedad. Eso es. Dejó a las clases campesinas en una situación de miseria aún más profunda de la que ya sufrían. Y luego, el segundo factor, el gran terremoto geopolítico, fue la victoria de la Revolución Cubana en enero de 1959. ¡Ostras! Imagino que en Washington saltaron todas las alarmas de un día para otro con lo de Cuba. Fue un estado de pánico absoluto, te lo aseguro. El Departamento de Estado de Estados Unidos empezó a ver fantasmas comunistas en cada rincón de América Latina. Ya, la paranoia típica de la época. Exactamente. En El Salvador, el embajador estadounidense de la época, Thorsten Caliharvi, empezó a someter a Lemus a una presión diplomática asfixiante. El terror de la embajada era que El Salvador cayera bajo un régimen, y cito textualmente del documento, tipo Castro. Madre mía. O que se convirtiera en lo que los diplomáticos y algunos intelectuales llamaban un segundo Puerto Rico. Espera, me detengo ahí un momento. Cuando el documento dice un segundo Puerto Rico, ¿a qué le tenían miedo exactamente los salvadoreños? ¿A una anexión total por parte de Estados Unidos? A una pérdida absoluta de soberanía nacional. El temor, especialmente entre los sectores nacionalistas y de izquierda en El Salvador, era que el país acabara convirtiéndose en una especie de estado vasallo permanente. O sea, perder su independencia política y económica. Eso es, para ser un mero apéndice de los intereses de Washington en Centroamérica. Lo fascinante de esto es cómo la diplomacia internacional dictó directamente la represión local. Es que Lemus se vio en un callejón sin salida total. Completamente. La oposición interna, formada por estudiantes y sindicatos, le exigía democracia por un lado, y por el otro, el embajador Caliharvi le exigía mano dura, sugiriéndole incluso crear leyes para encarcelar agitadores de forma preventiva y ofreciéndole armamento antidisturbios. ¡Qué barbaridad! Un presidente atrapado entre su propio pueblo que pide pan y libertad y una superpotencia exigiéndole represión para mantener la región a raya. Y claro, esa olla a presión acaba reventando. Lógico. Y el documento detalla que Lemus se convence de que la Universidad de El Salvador es el epicentro de una gran conspiración comunista para derrocarle. Cuéntanos qué pasó el 2 de septiembre de 1960, porque leyendo las fuentes es un episodio durísimo. Fue un asalto a sangre y fuego.
Lemus ordenó a las fuerzas de seguridad, concretamente a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional, irrumpir en el campus universitario. Y no fue una operación de control de masas habitual, fue una exhibición de brutalidad. Vaya tela. Los agentes apalearon indiscriminadamente a estudiantes, a profesores e incluso al rector de la institución, el doctor Napoleón Rodríguez Ruiz. Al mismísimo rector. Sí, al rector. Y el saldo humano fue trágico. Durante el asalto mataron a golpes a Mauricio Esquivel Salguero, que era estudiante y además empleado de la universidad. Es fortísimo escuchar esto. Y además del horror humano, el documento menciona la magnitud de la destrucción en el campus. Habla de 500.000 de colones en daños materiales. Para ponerlo en perspectiva, eso equivalía a unos $200.000 de aquella época. Una fortuna inmensa. Claro, destrozaron de todo. Destrozaron laboratorios, bibliotecas, aulas enteras. Pero hay un detalle que ilustra muy bien la verdadera naturaleza del ataque. Durante los destrozos, la policía se ensañó deliberadamente con un retrato de Francisco Gavidia, Que es uno de los escritores e intelectuales más icónicos de la historia salvadoreña, si no me equivoco. Exacto. Destrozar ese cuadro no fue un daño colateral por el caos de la redada. Fue un mensaje muy, muy claro. Era el Estado intentando humillar y pisotear la cultura y el pensamiento libre. Pone los pelos de punta a leerlo de verdad. Y bueno, en medio de toda esta paranoia y represión, surge una historia que roza el surrealismo. Me refiero a lo que pasó con el poeta Roque Dalton. Ah, sí, la anécdota de Dalton. Es que la anécdota de su encarcelamiento es para hacer una película, de verdad. Es un claro ejemplo de lo torpe que puede llegar a ser la propaganda estatal cuando está desesperada. Durante esta ola represiva, las autoridades encarcelan a Roque Dalton. E inmediatamente, en las calles de San Salvador, empieza a correr el rumor de que el gobierno lo había desaparecido. Una práctica que lamentablemente era el pan de cada día, ¿no? Tristemente sí. Entonces, para frenar el escándalo, el régimen de Lemus decide hacer una campaña de relaciones públicas. Pero en lugar de simplemente mostrar que Dalton estaba en prisión de forma legal, y ya está, publican un anuncio pagado a toda página en los periódicos más importantes del país. Un anuncio a toda página, es que es de locos. ¿Y qué salía en la foto del anuncio? Pues montaron una escenografía completamente absurda. En la foto aparecía Roque Dalton, junto a su esposa, y unos supuestos guardaespaldas o captores. Y para demostrar que era un subversivo peligrosísimo, obligaron a Dalton a posar junto a una mesa llena de... A ver, que esto es increíble. Atención, libros soviéticos estratégicamente colocados, granadas, dinamita y armamento diverso. Madre mía. El gobierno pretendía decirle a la nación algo así como: no lo hemos desaparecido, lo hemos capturado heroicamente en una hacienda secreta mientras preparaba la insurrección comunista leyendo literatura rusa. Es que es un nivel de teatro y de montaje increíble, pero lógicamente tanta represión y montajes tan burdos acaban pasándole factura a Lemus. No se sostenía por ningún lado. Y el gobierno colapsa. Lemus es derrocado y toma el poder lo que el texto denomina la Junta Cívico-Militar. Y esto es vital, porque no es el típico grupo de generales asumiendo el mando absoluto. No, hay civiles implicados. Precisamente, era una fórmula mixta. Estaba integrada por militares jóvenes y, lo que es más importante, por 3 civiles de mucho prestigio, como el doctor Fabio Castillo, que era un académico muy respetado de la universidad. Claro. La formación de esta junta generó un fervor popular tremendo en San Salvador. La gente salió en masa a las calles, se agolpaban a las puertas de la penitenciaría para recibir a los presos políticos que estaban siendo liberados. Y ahí es cuando sale Roque Dalton de prisión, el de la foto con los libros, y da unas declaraciones a la prensa que el documento recoge literalmente. Sí, unas palabras muy duras. Sale agotado y aunque aclara que no sufrió torturas físicas, describe un maltrato psicológico y unas condiciones infrahumanas terribles. Dice que los trataban como a perros y confesó que su dieta diaria consistía, cito textualmente, en 2 tortillas duras y frijoles agrios. Tela. Oír eso te baja de golpe a la realidad de la deshumanización que sufrían en esas celdas. Completamente. Pero con la llegada de la Junta, esos días parecían quedar atrás, al menos por un momento. Se iniciaba un periodo que históricamente se recuerda como los 3 meses de democracia. 3 meses nada más. Sí, fue muy breve. Y hay que decir que los planes de esta Junta Cívico-Militar eran extraordinariamente modernos para su contexto. Su agenda priorizaba la desmilitarización de la seguridad pública, la convocatoria de elecciones 100% libres para 1962 y, sobre todo, una reforma educativa sin precedentes. Querían alfabetizar a la población, ¿verdad? Eso es.
Querían alfabetizar a la inmensa mayoría de la población campesina, hasta el punto de declarar los años 61 y 62 como la Bienal de la Educación Nacional. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque querer educar a los campesinos y hacer elecciones verdaderamente libres chocaba frontalmente con los intereses de las potencias extranjeras. Así es, tocaban hueso. El documento nos cuenta unas reuniones diplomáticas secretas que son pura novela de espionaje. Me refiero al cara a cara entre el doctor Fabio Castillo, miembro de la Junta, y Donald P. Downes, el encargado de negocios de la embajada estadounidense. Castillo relata este encuentro y es de no creer. Es un choque de visiones del mundo monumental. En esa reunión, Downes le transmite a Castillo que a Estados Unidos le parece peligroso eso de permitir que multitud de partidos independientes se presenten a las elecciones. ¡Qué fuerte! Downes le sugiere que sí, que habrá elecciones libres, pero que los candidatos deben ser previamente seleccionados por un acuerdo entre la embajada y el gobierno. Ya, unas elecciones libres, pero no tanto. De hecho, Downes usa una metáfora que ha pasado a la historia. Le dice a Castillo que el pueblo debería ir a votar para elegir entre dos manzanas muy parecidas. Elegir entre dos manzanas muy parecidas. O sea, un teatro democrático en toda regla. Podéis votar, pero solo a los que yo os diga. Me imagino la indignación monumental de Castillo. Castillo se planta, lógicamente. Le pregunta a Downes si en Estados Unidos aceptarían que alguien de fuera les dictara sus candidatos, y califica la propuesta directamente de corrupción inaceptable. Claro que sí. Y esa tensión latente estalla en público poco después. Hay otra escena documentada en una recepción oficial en diciembre de 1960. Esa escena es de película total. Ubica un poco a quienes nos escuchan en ese salón de recepciones. Pues imagínate el típico ambiente diplomático. Castillo y Downes vuelven a coincidir. Downes, con un tono bastante desafiante, le pregunta a Castillo si la Junta va en serio con esa locura de alfabetizar masivamente a los campesinos de forma acelerada. Llamando locura a educar a la gente, fíjate. Castillo, manteniendo la compostura, le responde que sí, que la educación es un derecho inalienable del pueblo y una necesidad urgente para el país. Y la respuesta de Downes, según el testimonio de Castillo, es soltarle que la gente educada exige pan. Madre mía. Literalmente le llama loco en inglés, se da la vuelta, pega un taconazo al más puro estilo militar y le deja con la palabra en la boca. O sea, un desprecio absoluto. La gente educada exige pan y se marcha dando un taconazo militar. ¡Vaya prepotencia! Es evidente que el diálogo estaba completamente roto en ese punto. ¿Por qué se precipitó todo tan rápido justo después de ese momento? Si conectamos esto con el panorama general, lo entenderemos al instante. Estamos a principios de 1961. En Washington acaba de entrar la administración de John F. Kennedy, que hereda los planes secretos de la era de Eisenhower. La famosa operación en Cuba. Exacto. Estados Unidos estaba preparando a contrarreloj la Operación Zapata, que todos conocemos hoy como la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Para el gobierno estadounidense era una prioridad de seguridad nacional absoluta aislar a Cuba de todo el continente antes de lanzar el ataque. ¿Y qué postura tomó la Junta salvadoreña? Pues la Junta Cívico-Militar se negaba en rotundo a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Fidel Castro, puramente por una cuestión de soberanía e independencia. Eso firmó su sentencia de muerte. Estaba claro que no les iban a perdonar esa insubordinación en mitad de la Guerra Fría. Y así llegamos al 25 de enero de 1961, cuando el sueño de las reformas se desploma por completo. Un grupo de militares da un contragolpe de Estado. Así es. Y los documentos apuntan directamente al Mill Group, el grupo militar de Estados Unidos en El Salvador, como el gran instigador de este golpe. Hay testimonios contundentes de oficiales del ejército salvadoreño que afirmaron que los asesores militares estadounidenses les advirtieron que no verían otra Navidad si no derrocaban a la Junta inmediatamente. No verían otra Navidad. Una amenaza clarísima. Fue un golpe de Estado diseñado milimétricamente para alinear El Salvador con la política exterior de Washington sin importar los planes democráticos internos. Vale, pero me pongo en el lugar de la gente en San Salvador. Habían probado esos 3 meses de democracia, habían liberado a los presos, tenían esperanza.
Imagino que no se quedaron de brazos cruzados viendo cómo los militares volvían al poder por la fuerza. Desde luego que no. En el momento en que se anuncia el golpe desde el cuartel de San Carlos, miles de ciudadanos, estudiantes, trabajadores salen en masa a marchar pacíficamente hacia el cuartel para defender a la Junta y protestar por el alzamiento armado. Una reacción popular espontánea. Sí, pero lo que ocurre entonces en la Avenida España es una tragedia absoluta. Las fuerzas de seguridad, concretamente la Guardia Nacional, abren fuego real contra la multitud desarmada. ¡Qué horror! Se desata el pánico absoluto. Autobuses incendiados, gente corriendo despavorida por las calles y un saldo terrible de alrededor de 21 muertos en el asfalto. Es un jarro de agua fría tremendo. Pasas de la ilusión de unas elecciones libres y de la campaña para alfabetizar al país a tener masacres indiscriminadas a plena luz del día. Me imagino la profunda desesperación y la rabia de quienes veían cerrarse a balazos todas las vías pacíficas de cambio. Esa es la clave exacta para entender la década siguiente. Tras la masacre, se instala un nuevo directorio cívico-militar, que, esta vez sí, está completamente subordinado a los intereses de Estados Unidos. Un gobierno a medida, vamos. Y este régimen encajaba a la perfección en el modelo de la Alianza para el Progreso que impulsaba Kennedy. Es decir, se prometía cierta inversión económica y modernización de infraestructuras, sí, pero a cambio de mantener un aparato de seguridad nacional férreo. Para evitar otra Cuba. Exacto, un aparato diseñado para aplastar cualquier disidencia que oliera remotamente a simpatía por la Revolución cubana. Vale, entonces, con las vías democráticas totalmente destrozadas y el país blindado por los militares, la oposición tuvo que buscar otras formas de actuar. El documento menciona que toda esa frustración acumulada canaliza en la creación de una organización nueva, el FUAR, el Frente Unido de Acción Revolucionaria. Exactamente. El FUAR nace a mediados de 1961, impulsado por intelectuales de izquierda y figuras clave del Partido Comunista clandestino como Shafiq Handal. ¿Y cuál era su objetivo principal? Su diagnóstico era muy claro. Pensaban que la oligarquía y el imperialismo, o la colonización yanqui, como ellos lo llamaban en sus panfletos, nunca jamás iban a permitir reformas pacíficas. Así que el FUAR nace con el objetivo de empujar una reforma agraria real y prepararse para la resistencia. Entraron en la clandestinidad. Tenían redes clandestinas de autodefensa y llegaron a aglutinar a miles de militantes por todo el país. Pero leyendo las tácticas del FUAR en las fuentes me llamaba muchísimo la atención lo creativas y audaces que eran. No eran solo mítines a escondidas, tenían una capacidad de propaganda casi teatral. Hay una anécdota en un estadio que me parece una locura logística. Es una acción brillantemente ejecutada, la verdad. Para que nos hagamos una idea del nivel de audacia, estamos en el Estadio Flor Blanca de San Salvador. Está abarrotado hasta la bandera porque se está celebrando un torneo centroamericano de fútbol. Lleno de gente, autoridades, todo el mundo mirando. Lleno de autoridades, policía, militares, de todo. Horas antes, un grupo de militantes del FUCRAR entra por separado a la grada popular. Y lo que nadie sabe es que, debajo de la ropa, llevan enrolladas unas letras de tela gigantes, de 1,5 metros de altura cada una. Madre mía, qué tensión. Y justo en el clímax de la ceremonia inaugural, se levantan todos a la vez en las gradas, se quitan las chaquetas, desenrollan las telas y forman un mensaje inmenso, perfectamente visible desde todo el estadio. El famoso mensaje de FUCRAR les saluda, ¿no? Ese mismo. Imagínate el impacto. La cara de las fuerzas de seguridad viendo ese cartel inmenso delante de todo el país tuvo que ser un poema. Es reírse del régimen en su propia cara. Fue un golpe de efecto tremendo. Pero no todo se quedaba en pancartas y trucos visuales. A medida que avanzaba 1962, la tensión subió de nivel. Se acercaba la investidura presidencial del coronel Julio Rivera y el FUAR decide atacar un símbolo de poder, la mismísima Embajada de Estados Unidos. Y aquí, según el texto, hay un debate interno interesantísimo sobre qué armas usar. Es un momento definitorio para ellos. Los sectores más radicales del FUAR, que solían ser los más jóvenes e impacientes, querían una escalada violenta real. Su plan era atacar la embajada con cócteles Molotov para incendiarla. Palabras mayores. E incluso irrumpir en las oficinas en medio del caos para robar documentos secretos. Ya tenían las bombas preparadas en las casas francas. Pero en el último segundo la dirección del FUAR emite una contraorden estricta. Nada de fuego. Cancelan el incendio. Ordenan vaciar los molotovs de líquido inflamable y sustituirlos por botellas llenas de pintura roja y verde. Atacaron la embajada
rompieron cristales y mancharon toda la fachada, pero evitaron víctimas y la destrucción total del edificio. Ese detalle me parece crucial. Fíjate, sustituir el fuego letal por simple pintura refleja que, aunque estaban cabreados y muy organizados, la cúpula del FUAR dudaba mucho de dar ese paso irreversible hacia el derramamiento de sangre. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante al leer los documentos. Si el FUAR llegó a tener unos 2.000 militantes sumamente organizados, muy motivados y con columnas de autodefensa entrenando en secreto, ¿por qué no desataron la guerra armada en 1962? Claro, tenían los números y la motivación. Y la respuesta no es logística, es puramente ideológica. Todo se detiene por el análisis de un líder histórico, el dirigente comunista Salvador Cayetano Carpio, que justo en 1962 regresa de un viaje a la Unión Soviética. Y Carpio empieza a desmontar la organización usando teoría marxista-leninista. En el documento habla de condiciones objetivas y condiciones subjetivas. ¿Cómo podemos entender esto de forma sencilla para nuestra audiencia, sin perdernos en la jerga política de la época? Pensemos en hacer una fogata en mitad del bosque. Carpio argumentaba que las condiciones objetivas son como la leña seca. Representaban la realidad material del país. Y vaya si había leña seca en El Salvador. Miseria extrema de los campesinos, una oligarquía terrateniente que acataraba la tierra y una falta total y absoluta de libertades políticas. O sea, la leña estaba más que lista para arder. Esas condiciones estaban dadas. ¿Y qué pasa con las condiciones subjetivas? Las condiciones subjetivas serían la yesca, la chispa adecuada y, sobre todo, un grupo de personas expertas que sepan mantener ese fuego encendido sin quemarse vivos en el intento. Es decir, se refería al nivel de conciencia política masiva de la población y a una estructura de partido capaz de liderar y sostener una revolución a largo plazo. Entiendo. Y él pensaba que no tenían esa chispa. Carpio analizó la situación interna y concluyó que, aunque los líderes del FUAR tenían muchísimo entusiasmo y valentía, carecían de esa estructura profunda. Temía que lanzarse a las armas de forma prematura fuera un suicidio impulsivo que acabaría en una masacre. Un análisis muy prudente. Y además, esta postura encajaba perfectamente con la doctrina que dictaba la Unión Soviética en ese momento, que apostaba por la coexistencia pacífica con el bloque capitalista, evitando guerras abiertas si era posible. Así que, con ese argumento teórico de peso, entre 1962 y 1963, Carpio desmantela pacíficamente el FUAR. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente que nos acompaña hoy en este análisis? Es muy fácil perderse en esta sopa de letras, de generales, de embajadores dando taconazos y de siglas políticas. Pero cuando alejas el zoom, la historia de este documento es la tragedia de un país pequeño atrapado en la inmensa telaraña de la geopolítica mundial. Así es, un peón en un tablero enorme. Ves a un grupo de académicos salvadoreños, como el doctor Castillo, intentando de buena fe educar a su pueblo y modernizar su país pacíficamente. Y ves cómo una superpotencia extranjera, obsesionada con un conflicto global y el miedo al comunismo, decide aplastar esos esfuerzos democráticos. Y ese es el mayor aprendizaje de esta exploración. Nos demuestra que la historia nunca ocurre en el vacío. Los eventos que transformaron a El Salvador en esos años no son accidentes locales. Son el daño colateral directo de reuniones diplomáticas secretas, del miedo atroz a una invasión en Bahía de Cochinos y de decisiones de seguridad nacional que se toman en despachos a miles de kilómetros de distancia. Consecuencias globales pagadas a nivel local. Exacto. Y fíjate, cuando se cerraron a balazos las puertas de la Junta Cívico-Militar en la Avenida España y cuando el FUAR tuvo que guardar sus botellas de pintura en lugar de luchar, se sembró una semilla de frustración que echaría raíces muy, muy profundas. Muchos de esos estudiantes universitarios que vieron cómo les robaban la democracia a punta de fusil, se convencerían de que el debate político pacífico no servía de absolutamente nada contra las balas. Ellos mismos acabarían fundando las guerrillas de los años 70. Y literalmente estaban pavimentando el camino hacia el abismo sin saberlo. Y bueno, antes de despedirnos hoy, queremos dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador, una idea para darle vueltas, basándonos en los hechos de este documento. Imaginemos por un instante que la historia hubiera tomado otro desvío en aquel tenso 1961. ¿Qué habría pasado si Estados Unidos, en lugar de dejarse llevar por la paranoia de la Guerra Fría y el miedo irracional a otra Cuba, hubiera decidido confiar y respaldar económicamente a la Junta Cívico-Militar? Una política exterior totalmente distinta.
Si hubieran apoyado el plan de Fabio Castilla para desmilitarizar la policía y alfabetizar masivamente a las masas campesinas, habría podido El Salvador consolidar una democracia próspera en los años 60 y ahorrarse por completo la devastadora guerra civil que 3 décadas después dejaría decenas de miles de muertos. Es una pregunta tremenda, que resuena muchísimo cuando analizamos cómo las decisiones diplomáticas de hoy moldean irremediablemente los conflictos del mañana. Queremos agradecer inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un viaje intenso por las luces y sombras de la historia centroamericana. Recordad siempre la importancia de rascar más allá de las narrativas oficiales y de cuestionar lo que damos por sentado. Nos escuchamos en la próxima exploración detallada.